Conferencia radial, oración contestada. Charla de radio, estación K.E.C. a Los Ángeles, julio de 1951. ¿Alguna vez has tenido una oración contestada? ¿Qué no darían los hombres solo por tener la certeza de que, al orar, algo concreto sucederá? Por eso, quisiera tomarme un tiempo para ver por qué algunas oraciones son respondidas y otras parecen caer en tierra firme. Cuando oréis, creed que recibiréis, y recibiréis. Creed que recibiréis es la condición impuesta al hombre. A menos que creamos que recibimos, nuestra oración no será respondida. Una oración concedida implica que se hace algo como consecuencia de la oración, algo que de otro modo no se habría hecho. Por lo tanto, quien ora es el motor de la acción, la mente que guía, y quien concede la oración. El hombre se niega a asumir esta responsabilidad, pues, al parecer, es la pesadilla invisible de la humanidad. Todo el mundo natural se basa en leyes. Sin embargo, entre la oración y su respuesta no vemos tal relación. Creemos que Dios puede responder o ignorar nuestra oración, que nuestra oración puede dar en el blanco o no. La mente aún se resiste a admitir que Dios se somete a sus propias leyes. ¿Cuántas personas creen que existe, entre la oración y su respuesta, una relación de causa y efecto? Analicemos los medios empleados para sanar a los 10 leprosos, según se relata en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Lo que nos impacta en esta historia es el método empleado para elevar su fe a la intensidad necesaria. Se nos dice que los 10 leprosos suplicaron a Jesús que tuviera misericordia de ellos, es decir, que los sanara. Jesús les ordenó que fueran a presentarse a los sacerdotes, y, al ir, quedaron limpios. La ley mosaica exigía que, cuando un leproso se recuperaba de su enfermedad, debía presentarse al sacerdote para obtener un certificado de recuperación de la salud. Jesús puso a prueba la fe de los leprosos y les proporcionó un medio para que su fe alcanzara su máxima potencia. Si los leprosos se negaban a ir, no tenían fe, por lo tanto, no podían sanar. Pero, si le obedecían, la plena comprensión de lo que implicaba su viaje irrumpiría en sus mentes al ir, y este pensamiento dinámico los sanaría. Así leemos, y mientras iban, quedaron purificados. Sin duda, habrás escuchado a menudo la letra de ese antiguo e inspirador himno, «Oh, qué paz a menudo perdemos! Oh, qué dolor innecesario soportamos, todo porque no llevamos todo a Dios en oración». Yo mismo llegué a esta convicción por experiencia propia, al reflexionar sobre la naturaleza de la oración. Creo en la práctica y la filosofía de lo que los hombres llaman oración, pero no todo lo que recibe ese nombre es realmente oración. La oración es la elevación de la mente hacia aquello que buscamos. La primera palabra de corrección siempre es, levántate. Eleva siempre la mente hacia aquello que buscamos. Esto se logra fácilmente asumiendo la sensación del deseo cumplido. ¿Cómo te sentirías si tu oración fuera respondida? Bueno, asume esa sensación hasta que experimentes en tu imaginación lo que experimentarías en realidad si tu oración fuera respondida. Orar significa entrar en acción mentalmente. Significa mantener la atención en la idea del deseo cumplido hasta que llene la mente y expulse todas las demás ideas de la conciencia. Esta afirmación de que orar significa entrar en acción mentalmente y mantener la atención en la idea del deseo cumplido hasta que llene la mente y expulse todas las demás ideas de la conciencia no significa que la oración sea un esfuerzo mental, un acto de voluntad. Al contrario, la oración debe contrastarse con un acto de voluntad. La oración es una entrega. Significa abandonarse a la sensación del deseo cumplido. Si la oración no produce respuesta, algo falla en ella y la culpa suele residir en el exceso de esfuerzo. Surge una grave confusión cuando se identifica el estado de oración con un acto de voluntad, en lugar de contrastarlo con un acto de voluntad. La regla suprema es no esforzarse, y si se observa esto, intuitivamente se adoptará la actitud correcta. La creatividad no es un acto de voluntad, sino una receptividad más profunda, una susceptibilidad más aguda. La aceptación del fin, la aceptación de la oración contestada, encuentra los medios para su realización.
Siéntete en el estado de la oración contestada hasta que éste llene tu mente y expulse todos los demás estados de tu consciencia. Lo que debemos esforzarnos no es por desarrollar la voluntad, sino por educar la imaginación y estabilizar la atención. La oración triunfa al evitar el conflicto. La oración es, sobre todo, fácil. Su mayor enemigo es el esfuerzo. El poderoso se entrega plenamente solo a lo más manso. La riqueza del cielo no puede ser conquistada por una voluntad férrea, sino que se entrega, como un don gratuito, al instante consagrado a Dios. Por la vía de la menor resistencia transitan tanto las fuerzas espirituales como las físicas. Debemos actuar partiendo de la base de que ya poseemos lo que deseamos, pues todo lo que deseamos ya está presente en nosotros. Solo espera ser reclamado. Que sea reclamado es una condición necesaria para que nuestros deseos se hagan realidad. Nuestras oraciones son escuchadas si asumimos la sensación del deseo cumplido y perseveramos en esa suposición. Uno de los ejemplos más hermosos de una oración contestada que presencié en mi propia sala. Una señora muy encantadora de otra ciudad vino a verme para hablar sobre la oración. Como no tenía con quién dejar a su hijo de 8 años, lo trajo consigo durante nuestra entrevista. Parecía estar absorto jugando con un camión de juguete, pero al final de la entrevista con su madre dijo: «Señor Neville, ahora sé orar. Sé lo que quiero, un cachorro de Collie, y me imagino abrazándolo todas las noches en mi cama». Su madre les explicó a él y a mí lo imposible de su oración, el costo del cachorro, su hogar confinado e incluso su incapacidad para cuidarlo adecuadamente. El niño miró a su madre a los ojos y simplemente dijo: «Mamá, ahora sé rezar». Y lo hizo. 2 meses después, durante la Semana de la Bondad con los Animales, en su ciudad, todos los niños de la escuela tuvieron que escribir un ensayo sobre cómo amarían y cuidarían a una mascota. Adivinaron la respuesta. Su ensayo, de los 5.000 presentados, ganó el premio, y ese premio, entregado por el alcalde de la ciudad al niño, fue un cachorro de Collie. El niño realmente asumió la sensación de su deseo cumplido, abrazando y llamando a su cachorro cada noche. La oración es un acto de amor imaginativo, tema de mi mensaje del próximo domingo a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire, en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega. Deseo, el próximo domingo, explicarles cómo ustedes, como el niño, pueden entregarse a las hermosas imágenes de sus deseos y persistir en la oración aunque, como el muchacho, se les diga que sus deseos son imposibles. La Biblia nos muestra la necesidad de perseverar en la oración. ¿Quién de vosotros?, preguntó Jesús, irá a él a medianoche y le dirá: «Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha vuelto de viaje y no tengo que ofrecerle». Y él, desde dentro, le responderá: «No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos están en cama conmigo, no puedo levantarme a dártelos». Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Lucas 2. La palabra traducida como importunidad significa, literalmente, descaro descarado. Debemos persistir hasta que logremos imaginarnos en la situación de la oración contestada. El secreto del éxito reside en la palabra perseverancia. El alma, al imaginarse en el acto, asume los resultados del mismo. Al no imaginarse en el acto, siempre está libre del resultado. Experimenta en tu imaginación lo que experimentarías en la realidad si ya fueras lo que deseas ser, y asumirás el resultado de ese acto. No experimentes en tu imaginación lo que deseas experimentar en la realidad y siempre estarás libre del resultado. Cuando oréis, creed que recibiréis, y recibiréis. Hay que persistir hasta alcanzar a su amigo en un nivel superior de consciencia. Hay que persistir hasta que la sensación del deseo cumplido tenga toda la intensidad sensorial de la realidad. La oración es un sueño despierto controlado. Para orar con éxito, debemos concentrar nuestra atención en observar el mundo tal como lo veríamos si nuestra oración fuera respondida. La atención estabilizada no requiere ninguna facultad especial, pero sí exige controlar la imaginación.
Debemos ampliar nuestros sentidos, observar nuestra nueva relación con el mundo y confiar en esta observación. El nuevo mundo no está ahí para comprenderlo, sino para sentirlo, para tocarlo. La mejor manera de observarlo es ser intensamente consciente de él. En otras palabras, podemos, al escuchar como oímos y mirar como si viéramos, oír voces y ver escenas internas que de otro modo no serían audibles ni visibles. Con nuestra atención centrada en el estado deseado, el mundo exterior se desmorona y entonces el mundo, como la música, con un nuevo entorno, transforma todas sus disonancias en armonías. La vida no es una lucha, sino una rendición. Nuestras oraciones son respondidas por los poderes que invocamos, no por los que ejercemos. Mientras los ojos se fijen, el alma estará ciega, pues el mundo que nos conmueve es el que imaginamos, no el que nos rodea. Debemos entregar todo nuestro ser al sentimiento de ser la persona noble que queremos ser. Si algo se retiene, la oración es vana. A menudo nos vemos privados de nuestra noble meta por nuestro esfuerzo por poseerla. Se nos llama a actuar asumiendo que ya somos el hombre que desearíamos ser. Si lo hacemos sin esfuerzo, experimentando en la imaginación lo que experimentaríamos en la carne si hubiéramos alcanzado nuestra meta, descubriremos que, en efecto, la poseemos. El toque sanador está en nuestra actitud. Solo necesitamos cambiar nuestra actitud hacia ella. Si no la tienes, asume una virtud, asume la sensación de que tu deseo se cumple. Reza por mi alma, la oración produce más cosas de las que este mundo imagina. Meditación en conferencia radial. Charla de radio, estación K.E.C. Los Ángeles, julio de 1951. Mucha gente me dice que no sabe meditar. Me parece un poco como decir que no saben tocar el piano después de un solo intento. La meditación, como cualquier arte o expresión, requiere práctica constante para obtener resultados perfectos. Un pianista verdaderamente excepcional, por ejemplo, sentiría que no podría tocar a su máximo potencial si se saltaba un día de práctica. Si se saltaba una semana o un mes, sabría que incluso su público más inexperto reconocería sus defectos. Lo mismo ocurre con la meditación. Si practicamos a diario con alegría este hábito, lo perfeccionamos como arte. He observado que quienes se quejan de la dificultad de la meditación no la convierten en una práctica diaria, sino que esperan a que surja algo urgente en su mundo y entonces, mediante un acto de voluntad, intentan fijar su atención en el estado deseado. Pero desconocen que la meditación es la educación de la voluntad, pues cuando la voluntad y la imaginación entran en conflicto, la imaginación invariablemente triunfa. Los diccionarios definen la meditación como fijar la atención, planificar mentalmente, idear y mirar hacia adelante, participar en un pensamiento continuo y contemplativo. Se han escrito muchas tonterías sobre la meditación. La mayoría de los libros sobre el tema no ayudan al lector, pues no explican el proceso de la meditación. La meditación se reduce a una imaginación controlada y una atención sostenida. Simplemente mantén la atención en una idea específica hasta que llene la mente y expulse todas las demás ideas de la conciencia. El poder de la atención demuestra ser la garantía infalible de una fuerza interior. Debemos concentrarnos en la idea que queremos realizar, sin permitir ninguna distracción. Este es el gran secreto de la acción. Si la atención se desvía, tráela de vuelta a la idea que desea realizar y repítala una y otra vez, hasta que se inmovilice y se fije sin esfuerzo en la idea que se le presenta. La idea debe captar la atención, fascinarla, por así decirlo. Toda meditación culmina finalmente con el pensador, quien descubre qué es lo que él mismo ha concebido. La atención del hombre indisciplinado es sirviente de su visión, no su amo. Se deja cautivar por lo urgente, no por lo importante. En el acto de meditación, como en el acto de adoración, el silencio es nuestra mayor alabanza. Conservemos nuestros santuarios silenciosos, pues en ellos se preservan las perspectivas eternas. Día tras día, semana tras semana, año tras año, en momentos en que nadie, por amor o intenciones menores, permitía interferir, me propuse dominar mi atención e imaginación.
busqué maneras de apropiarme con mayor seguridad de esas luces mágicas que amanecían y se desvanecían en mi interior. Deseaba evocarlas a voluntad y ser el dueño de mi visión. Me esforzaría por mantener mi atención en las actividades del día con una concentración inquebrantable, de modo que, ni por un instante, ésta se desvaneciera. Este es un ejercicio, un entrenamiento para las aventuras más elevadas del alma. No es una tarea fácil. La labor del labrador, trabajando en el campo, es mucho más fácil. Los imperios no envían legiones con tanta rapidez para obstruir la revuelta, ya que todo lo que está vivo en nosotros corre por las vías nerviosas del cuerpo para frustrar nuestro estado de ánimo meditativo. El hermoso rostro de un ser querido brilla ante nosotros para distraernos de nuestra tarea. Viejas enemistades y temores nos acosan. Si nos sentimos tentados a descender por estas vistas, descubrimos, después de una hora de meditación, que nos hemos desviado. Hemos abandonado nuestra tarea y olvidado la fijación de atención que nos propusimos alcanzar. ¿Qué hombre hay que tenga control total de su imaginación y atención? Una imaginación controlada y una atención firme, enfocada firme y repetidamente en la idea a realizar, es el comienzo de toda operación mágica. Si persiste durante semanas y meses, tarde o temprano, mediante la meditación, creará en sí mismo un centro de poder. Entrará en un camino que todos pueden recorrer, pero que pocos transitan. Es un camino interior donde los pies primero flaquean en la sombra y la oscuridad, pero que luego se ilumina con una luz interior. No se necesitan dones especiales ni genio. No se concede a nadie, sino que se logra con la persistencia y la práctica de la meditación. Si persiste, las oscuras cavernas de su cerebro se iluminarán y se dispondrá día tras día a la hora de meditación como si fuera a una cita con su amante. Cuando llega, se eleva dentro de sí mismo como un buceador, tras demasiado tiempo bajo el agua, se eleva para respirar el aire y ver la luz. En este estado meditativo, experimenta en la imaginación lo que experimentaría en la realidad si hubiera alcanzado su objetivo, para con el tiempo transformarse en la imagen de su estado imaginado. La única prueba que vale la pena hacer sobre una religión es si es verdaderamente nacida, si surge de la conciencia más profunda del individuo, si es fruto de la experiencia o si es cualquier otra cosa. Esta es la razón por la que les hablo este último domingo en Los Ángeles sobre la verdadera actitud religiosa. ¿Cuál es su actitud religiosa? ¿Cuál es la mía? Hablaré sobre este tema el próximo domingo por la mañana a las 10:30 como invitado del Dr. Bailes. El servicio se celebrará en el Teatro Fox Wilshire, en el Boulevard Wilshire, cerca de la Ciénega. Intentaré mostrarles que los métodos de conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes. Porque conocemos algo mentalmente al observarlo desde fuera, comparándolo con otras cosas, analizándolo y definiéndolo, mientras que podemos conocer algo espiritualmente solo al convertirnos en ello. Debemos ser la cosa misma y no solo hablar de ella o mirarla. Debemos estar enamorados para saber qué es el amor. Debemos ser como Dios para saber qué es Dios. La meditación, como el sueño, es una entrada al subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. La meditación es una ilusión del sueño que disminuye la percepción del mundo exterior y vuelve la mente más receptiva a las sugestiones internas. Durante la meditación, la mente se encuentra en un estado de relajación similar a la sensación que se alcanza justo antes de quedarse dormida. Este estado está bellamente descrito por el poeta Keats en su Oda a un ruiseñor. Se dice que, sentado en el jardín y escuchando al ruiseñor, el poeta cayó en un estado que describió como, un entumecimiento somnoliento me atormenta los sentidos como si hubiera bebido cicuta. Después de cantar su oda al ruiseñor, Keats se preguntó, ¿fue una visión o un sueño despierto? ¿La música ha desaparecido, despierto o duermo? Estas son las palabras de alguien que ha visto algo con tanta viveza y realidad que se pregunta si la evidencia de sus ojos físicos puede ahora ser creíble. Cualquier tipo de meditación en la que nos refugiemos en nosotros mismos sin esforzarnos demasiado en pensar es una manifestación del subconsciente.
Piense en el subconsciente como una marea que sube y baja. Durante el sueño, es una marea creciente, mientras que en momentos de plena vigilia, la marea está en su nivel más bajo. Entre estos dos extremos existen numerosos niveles intermedios. Cuando estamos somnolientos, soñando, arrullados por una suave ensoñación, la marea está alta. Cuanto más despiertos y alertas estamos, más baja la marea. La marea más alta, compatible con la dirección consciente de nuestros pensamientos, ocurre justo antes de dormirnos y justo después de despertarnos. Una manera fácil de crear este estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en una cama. Cierra los ojos e imagina que tienes sueño, mucho sueño, muchísimo sueño. Actúa como si fueras a echarte una siesta. Al hacerlo, permites que la marea subconsciente alcance la altura suficiente para que tu suposición sea efectiva. Al intentar esto por primera vez, puede que te encuentres con todo tipo de pensamientos contrarios que intentan distraerte, pero si persistes, alcanzarás un estado pasivo. Cuando lo alcances, piensa solo en cosas de buen nombre, imagina que estás expresando tu ideal más elevado, no como lo expresarás, sino simplemente siente aquí y ahora que eres la persona noble que deseas ser. Lo eres ahora. Haz realidad tu ideal elevado imaginando y sintiendo que lo eres ahora. Creo que toda felicidad depende de la energía para asumir la sensación del deseo cumplido, para asumir la máscara de otra vida más perfecta. Si no podemos imaginarnos diferentes de lo que somos e intentar asumir ese segundo yo más deseable, no podremos imponernos una disciplina, aunque aceptemos la disciplina de los demás. La meditación es una actividad del alma, es una virtud activa, y una virtud activa, a diferencia de la aceptación pasiva de un código, es teatral. Es dramática, es el uso de una máscara. Al aceptar tu meta, te vuelves totalmente indiferente al posible fracaso, pues aceptar el fin determina los medios para alcanzarlo. Al salir del momento de meditación, es como si te mostraran el final feliz de una obra en la que eres el actor principal. Tras presenciar el final en tu meditación, independientemente de cualquier estado depresivo que experimentes, permaneces tranquilo y seguro sabiendo que el final ha sido perfectamente definido. La creación ha terminado y lo que llamamos creatividad es en realidad solo una receptividad más profunda o una susceptibilidad más aguda de nuestra parte, y esta receptividad es, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. A través de la meditación, despertamos en nuestro interior un centro de luz, que será para nosotros una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Conferencia radial La Ley de la Asunción. Charla de radio, Estación K.E.C. Los Ángeles, julio de 1951. El gran místico William Blake escribió hace casi 200 años, lo que parece ser, es para aquellos a quienes les parece ser, y produce las consecuencias más terribles para aquellos a quienes les parece ser. Ahora bien, al principio, esta joya mística parece un poco complicada, o en el mejor de los casos, un juego de palabras, pero no es así. Escúchenla con atención. Lo que parece ser, es, para quienes lo ven. Eso es bastante claro. Es una simple verdad sobre la ley de la suposición y una advertencia sobre las consecuencias de su mal uso. El autor de la epístola a los Romanos declaró en el capítulo 14, yo sé, y estoy persuadido por el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que considera algo inmundo, para él lo es. Vemos con esto que no es una visión superior sino una ceguera total la que lee en la grandeza de los hombres alguna pequeñez con la que resulta familiar, pues lo que parece ser, es para aquellos a quienes parece ser. Experimentos realizados recientemente en dos de nuestras principales universidades revelaron esta gran verdad sobre la ley de la suposición. En sus comunicados a la prensa, declararon que, tras 2000 experimentos, llegaron a la conclusión de que, lo que ves al mirar algo depende no tanto de lo que está ahí, sino de la suposición que haces al mirar. Lo que crees que es el mundo físico real es, en realidad, solo un mundo de suposiciones. En otras palabras, no definirías a tu esposo de la misma manera que tu madre. Sin embargo, ambos definen a la misma persona.
Tu relación particular con algo influye en tus sentimientos respecto a eso y te hace ver en él un elemento que no existe. Si tu sentimiento al respecto es un elemento propio, puedes desecharlo. Si es una distinción permanente en el estado considerado, no puedes desecharlo. Lo que hay que hacer es intentarlo. Si puedes cambiar tu opinión sobre otra persona, entonces lo que ahora crees de ella no puede ser absolutamente cierto, sino relativamente cierto. Los hombres creen en la realidad del mundo exterior porque no saben cómo enfocar y condensar sus poderes para penetrar su delgada corteza. Curiosamente, no es difícil penetrar esta visión de los sentidos. Para descorrer el velo de los sentidos, no se requiere un gran esfuerzo, el mundo objetivo se desvanece al apartar la atención de él. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para percibirlo mentalmente, pero para dotarlo de realidad y convertirlo en un hecho objetivo, debemos centrar nuestra atención en el estado deseado hasta que adquiera toda la intensidad sensorial y la sensación de realidad. Cuando, mediante la atención concentrada, nuestro deseo adquiere la nitidez y la sensación de la realidad, cuando la forma del pensamiento es tan vívida como la forma de la naturaleza, le hemos dado el derecho de convertirse en un hecho visible en nuestras vidas. Cada persona debe encontrar los medios que mejor se adapten a su naturaleza para controlar su atención y concentrarla en el estado deseado. Para mí, el mejor estado es la meditación, un estado relajado similar al sueño, pero un estado en el que aún controlo conscientemente mi imaginación y soy capaz de fijar mi atención en un objeto mental. Si te resulta difícil controlar la dirección de tu atención en este estado similar al sueño, puede que te resulte muy útil mirar fijamente un objeto. No mires su superficie, sino más bien dentro y más allá de cualquier objeto plano, como una pared, una alfombra o cualquier objeto con profundidad. Ordénalo para que refleje lo menos posible. Imagina, entonces, que en esta profundidad ves y oyes lo que quieres ver y oír hasta que tu atención se centre exclusivamente en el estado imaginado. Al final de tu meditación, al despertar de tu sueño controlado, sientes como si hubieras regresado de una gran distancia. El mundo visible que habías excluido regresa a la consciencia, y con su sola presencia, te informa que te has autoengañado creyendo que el objeto de tu contemplación era real, pero si permaneces fiel a tu visión, esta actitud mental sostenida dará realidad a tus visiones y se convertirán en hechos concretos y visibles en tu mundo. Define tu ideal más elevado y concentra tu atención en él hasta que te identifiques con él. Asume la sensación de serlo, la sensación que tendrías si ahora lo encarnaras en tu mundo. Esta suposición, aunque ahora tus sentidos la niegan, si persistes en ella, se convertirá en una realidad en tu mundo. Sabrás cuando has logrado fijar el estado de conciencia deseado simplemente observando mentalmente a las personas que conoces. Esta es una maravillosa forma de autoevaluarse, ya que sus conversaciones mentales son más reveladoras que las físicas. Si, en sus conversaciones mentales con los demás, les habla como antes, no ha cambiado su concepto de sí mismo, pues todo cambio en el concepto de sí mismo resulta en una nueva relación con el mundo. Recuerde lo que se dijo antes, lo que ves cuando miras algo no depende tanto de lo que hay ahí, sino de lo que supones al mirar. Por lo tanto, asumir el deseo cumplido debería hacerte ver el mundo mentalmente como lo verías físicamente si tu asunción fuera un hecho físico. El hombre espiritual se comunica con el hombre natural a través del lenguaje del deseo. La clave para progresar en la vida y para la realización de los sueños reside en la pronta obediencia a la voz. La obediencia sin vacilaciones a su voz es asumir inmediatamente el deseo cumplido. Desear un estado es poseerlo. Como dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. El hombre, al asumir la sensación del deseo cumplido y luego vivir y actuar según esta convicción, transforma su futuro en armonía con su asunción. Cambiar su futuro es el derecho inalienable de la libertad para los individuos que aman. No habría progreso en el mundo si no fuera por el descontento divino en el hombre, que lo impulsa a alcanzar niveles de conciencia cada vez más elevados. He elegido este tema tan importante para todos nosotros, cambiando tu futuro, para mi mensaje del próximo domingo por la mañana. Tendré la gran alegría de hablar en nombre del Dr. Bailes mientras está de vacaciones.
El servicio se llevará a cabo a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire, en el Boulevard Wilshire, cerca del Boulevard La Ciénega. Dado que el derecho a cambiar nuestro futuro es nuestro derecho de nacimiento como hijos de Dios, aceptemos este desafío y aprendamos a hacerlo. Hoy, hablando de cambiar tu futuro, quiero recalcar la importancia de una verdadera transformación personal, no solo una ligera alteración de las circunstancias que, en cuestión de instantes, nos permitirá volver a caer en la insatisfacción de antes. En tu meditación, permite que los demás te vean como te verían si este nuevo concepto de ti mismo fuera una realidad concreta. Siempre pareces la encarnación del ideal que inspiras. Por lo tanto, en la meditación, al contemplar a los demás, debes ser visto mentalmente por ellos como lo serías físicamente si tu concepción de ti mismo fuera un hecho objetivo. Es decir, en la meditación, imagina que te ven expresando a ese hombre más noble que deseas ser. Si asumes que eres lo que quieres ser, tu deseo se cumple, al cumplirse, todo anhelo de ser se neutraliza. Esto también es una excelente forma de comprobar si has logrado cambiar tu identidad. No puedes seguir deseando lo que has logrado. Más bien, estás dispuesto a agradecer el don recibido. Tu deseo no es algo que te cuesta cumplir, sino reconocer algo que ya posees. Es asumir la sensación de ser quien deseas ser. Creer y ser son uno. Quien concibe y su concepción son uno. Por lo tanto, aquello que te concibes ser nunca puede estar tan lejos como cerca, pues la cercanía implica separación. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe es la sustancia de lo esperado, la evidencia de lo aún no visto. Si asumes que eres esa persona superior y noble que deseas ser, verás a los demás tal como se relacionan con tu elevada suposición. Todos los hombres iluminados desean el bien ajeno. Si buscas el bien de otro, debes usar la misma contemplación controlada. En la meditación, debes representarte al otro como si ya fuera o tuviera la grandeza que deseas para él. En cuanto a ti, tu deseo por el otro debe ser intenso. Es a través del deseo que te elevas por encima de tu esfera presente y el camino del anhelo a la plenitud se acorta al experimentar en la imaginación todo lo que experimentarías en carne y hueso si tú o tu amigo fueran la encarnación del deseo que tienes para ti o para él. La experiencia me ha enseñado que esta es la manera perfecta de alcanzar mis grandes metas, tanto para los demás como para mí. Sin embargo, mis propios fracasos me condenarían si diera a entender que he dominado por completo el control de mi atención. Puedo, sin embargo, decir, como el antiguo maestro, esto es lo que hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio. La verdad en la conferencia radial. Charla de radio, estación K.E.C. Los Ángeles, julio de 1951. Quisiera hacerle a cada uno de ustedes que me escuchan hoy una pregunta que debe estar cerca del corazón de todos nosotros, respecto a la verdad. Si un hombre conocido por usted como asesino entrara en su casa y preguntara por el paradero de su madre, ¿le diría dónde está? ¿Le diría la verdad? ¿Lo haría? No me aventuro, espero que no. En el más místico de los evangelios, el Evangelio de San Juan, leemos: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He aquí un desafío para todos nosotros: la verdad os hará libres. Si dijeras la verdad sobre tu madre, ¿la liberarías? De nuevo, en Juan leemos: santifícalos en la verdad. Si entregaras a tu madre a un asesino, ¿la santificarías? ¿Cuál es, entonces, la verdad de la que habla la Biblia tan constantemente? La verdad de la Biblia siempre va unida al amor. La verdad de la Biblia es esa realización espiritual de la vida consciente en Dios hacia la cual el alma humana evoluciona por toda la eternidad. La verdad es una iluminación cada vez mayor. Nadie que la busque sinceramente debe temer el resultado, pues cada vez que surge una verdad anterior, se revela una verdad mayor que había estado oculta. El verdadero buscador de la verdad no es una persona engreída, crítica y santurrona. Más bien, el verdadero buscador de la verdad sabe que las palabras de Zacarías son ciertas,
hablad verdad cada uno con su prójimo, y que nadie piense mal en su corazón contra su prójimo. El buscador de la verdad no juzga por las apariencias, ve el bien, la verdad en todo lo que observa. Sabe que un juicio verdadero no tiene por qué ajustarse a la realidad externa con la que se relaciona. Nunca estamos tan ciegos a la verdad como cuando vemos las cosas como parecen ser. Solo las imágenes que idealizan realmente representan la verdad. Nunca se trata de una visión superior, sino más bien de una ceguera que interpreta en la grandeza de otro alguna pequeñez con la que resulta familiar. Todos conocemos al menos a un chismoso que no solo imagina maldad contra su prójimo, sino que insiste en propagarla por doquier. Sus crueles acusaciones siempre van acompañadas de la afirmación, es un hecho, o, sé que es la verdad, que lejos está de la verdad. Incluso si fuera la verdad, tal como él la conoce, es mejor no decirla, pues una verdad dicha con mala intención supera todas las mentiras que puedas inventar. Un hombre así no busca la verdad revelada en la Biblia. No busca tanto la verdad como el respaldo a su propio punto de vista. Con sus prejuicios, abre una puerta por la que entran sus enemigos y se apropian de los secretos de su corazón. Busquemos sinceramente la verdad, como la expresa Robert Browning. La verdad reside en nuestro interior, no surge de lo externo, creas lo que creas. Hay un centro inmortal en todos nosotros donde la verdad habita en plenitud. La verdad que reside en nosotros se rige por el amor imaginativo. Conociendo esta gran verdad, ya no podemos imaginar maldad contra nuestro prójimo. Imaginaremos lo mejor para nuestro prójimo. Creo que donde la actitud del hombre hacia la vida se rige por el amor imaginativo, allí es religiosa, allí adora, allí percibe la verdad. Hablaré sobre este tema el próximo domingo por la mañana, cuyo título será Amor imaginativo. En ese momento, tendré el placer y el privilegio de dirigir el servicio del Dr. Frederick Bayles en el Teatro Fox Wilshire, en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega. El servicio se celebrará, como siempre lo hace el Dr. Bayles, a las 10:30 de la mañana del domingo. Es un deseo intuitivo de toda la humanidad ser un ser más noble y refinado, practicar el amor. Pero solo podemos hacerlo cuando todo lo que imaginamos está lleno de amor por el prójimo. Entonces conocemos la verdad que libera a la humanidad. Creo que este mensaje nos ayudará a todos en el arte de vivir una vida mejor y más plena. El amor infinito, de origen inimaginable, se llamó Dios, el Padre. El amor infinito en expresión creativa se llamó Dios, el Hijo. El amor infinito en interpenetración universal, en inmanencia infinita y en procesión eterna, se llamó Dios, el Espíritu Santo. Debemos aprender a reconocernos como amor infinito, como bien y no como mal. No es algo en lo que tengamos que convertirnos, se trata, más bien, de reconocer algo que ya somos. La imaginación nace en el amor. El amor es su esencia. En la medida en que conserva su propia esencia, sus visiones son imágenes de la verdad. Refleja la identidad viviente de lo que contempla. Pero si la imaginación niega el poder que la ha engendrado, se desencadenará el horror más terrible. En lugar de reproducir imágenes vivientes de la verdad, la imaginación se lanzará hacia lo opuesto del amor, el miedo, y sus visiones serán entonces reflejos distorsionados proyectados sobre una pantalla de fantasía aterradora. En lugar de ser el poder creador supremo, se convertirá en el agente activo de la destrucción. Donde quiera que la actitud del hombre ante la vida sea verdaderamente imaginativa, allí el hombre y Dios se funden en una unidad creativa. Recuerda que el amor siempre es creador, causante en todas las esferas, desde la más alta hasta la más baja. Nunca ha existido pensamiento, palabra o acción que no haya sido causado por el amor, o por su opuesto, el miedo de algún tipo, aunque solo fuera el deseo de un fin poco valioso. El amor y el miedo son el motor de nuestra maquinaria mental. Todo es un pensamiento antes de convertirse en una cosa. Sugiero la búsqueda de un ideal elevado para convertir un hecho del ser en un hecho de la consciencia, y lograrlo entrenando la imaginación para comprender que la única atmósfera en la que verdaderamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser es el amor infinito.
Dios es amor. El amor nunca falla. El espíritu creativo infinito es amor. El impulso que llevó a la consciencia infinita e incondicionada a condicionarse en millones de formas sensibles es el amor. El amor considerado como una abstracción, separado de un objeto, es impensable. El amor no es amor si no hay amado. El amor solo se hace pensable en la relación, en el proceso, en el acto. Reconozcamos con Blake que, quien no viva por amor debe ser dominado por el miedo, y fijémonos los ideales más elevados para amar y vivir según ellos. Pero nuestros ideales más elevados no bendicen a menos que se materialicen. Debemos hacer de los resultados y los logros la prueba crucial de nuestra imaginación y nuestro amor, pues la encarnación es la única realización verdadera. Nuestra fidelidad debe ser a la suma de toda la verdad que conocemos y debe ser absoluta. De lo contrario, esa verdad carece de vehículo y no puede encarnarse en nosotros. Nuestro concepto de nosotros mismos determina el escenario de nuestras vidas. Siempre somos nuestros propios carceleros. Las puertas de la prisión que creíamos cerradas están entreabiertas, esperando que veamos la verdad. El hombre siempre se rodea de la verdadera imagen de sí mismo, dijo Emerson. Cada espíritu construye una casa, más allá de su casa, un mundo, y, más allá de su mundo, un cielo. Sepan, entonces, que el mundo existe para ustedes el fenómeno es perfecto. Solo nosotros podemos ver lo que somos. Todo lo que Adán tuvo, todo lo que César pudo, ustedes lo tienen y pueden hacerlo. Adán llamó a su casa cielo y tierra. César llamó a su casa Roma. Quizás tú llames a la tuya un oficio de zapatero, o 100 acres de tierra, o la buhardilla de un erudito. Sin embargo, línea por línea, y punto por punto, tu dominio es tan grande como el de ellos, aunque sin nombres tan elegantes. Construye, por tanto, tu propio mundo, y tan rápido como adaptes tu vida a la idea pura de tu mente, ésta desplegará sus grandes proporciones. La verdad es nuestra realidad interior secreta, la causa, el significado, la relación de nuestras vidas con todo. Que la verdad nos lleve al cielo, expandiendo nuestras concepciones, aumentando nuestro entendimiento hasta que conozcamos la verdad y seamos libres. Conferencia de radio El sentimiento es el secreto. Charla de radio, estación K.E.C. Los Ángeles, julio de 1951. Hace poco, le pregunté a un empresario muy exitoso cuál era su fórmula para el éxito. Se rió y se sintió un poco avergonzado. Luego respondió, supongo que es solo porque no puedo concebir el fracaso. No es algo en lo que piense mucho. Es más bien una sensación que tengo. Su afirmación coincidió plenamente con mis propias creencias y experimentos. Podemos pensar en algo eternamente y nunca verlo en nuestro mundo, pero una vez que sintamos su realidad, inevitablemente lo encontraremos. Cuanto más intensamente sintamos, antes lo encontraremos. Todos consideramos los sentimientos demasiado como efectos, y no lo suficiente como causas de los acontecimientos del día. El sentimiento no solo es el resultado de nuestras condiciones de vida, sino que también las crea. Decimos que somos felices porque estamos bien, sin darnos cuenta de que el proceso funciona igual de bien a la inversa. Estamos bien porque somos felices. Todos somos demasiado indisciplinados en nuestros sentimientos. Estar alegre por otro es bendecirnos tanto a nosotros mismos como a él. Enojarse con otro es castigarnos por su culpa. La mente angustiada se queda en casa aunque el cuerpo viaje hasta los confines de la tierra, mientras que la mente feliz viaja aunque el cuerpo permanezca en casa. El sentimiento es el secreto de una oración exitosa, pues en la oración, nos sentimos en la situación de la oración contestada, y entonces, vivimos y actuamos según esa convicción. Sentirle, como sugiere la Biblia, es un desarrollo gradual de las capacidades ocultas del alma. El sentimiento no cede en importancia a ningún otro. Es el fermento sin el cual no es posible la creación. Toda forma de imaginación creativa implica elementos de sentimiento. Cualquier disposición emocional, sea cual sea,
puede influir en la imaginación creativa. Sentirle no tiene finalidad. Es una adquisición que aumenta proporcionalmente a la receptividad, que no ha tenido ni tendrá nunca finalidad. Una idea que es solo una idea no produce nada ni hace nada. Actúa solo si se siente, si va acompañada de un sentimiento efectivo. En algún lugar del alma existe un estado de ánimo que, si se encuentra, nos trae riqueza, salud y felicidad. El deseo creativo es innato en el ser humano. Toda su felicidad reside en este impulso de crear. Debido a que los hombres no sienten con perfección, los resultados de sus oraciones son inciertos, cuando podrían estar completamente seguros. Leemos en Proverbios, un corazón alegre constituye buen remedio, pero un espíritu triste seca los huesos. Corazones orquestales arden en el aceite de la lámpara del rey. El espíritu canta al Señor un cántico nuevo. Toda oración verdadera luce un semblante alegre, los buenos son ungidos con el óleo de la alegría más que sus semejantes. Vigilemos, pues, nuestros sentimientos, nuestras reacciones ante los acontecimientos del día. Y cuidemos nuestros sentimientos con mayor celo en el acto de la oración, pues la oración es el verdadero estado creativo. La dignidad indica que el hombre escucha la música más grandiosa de la vida y se mueve al ritmo de su significado más profundo. Si no hiciéramos nada más que imaginar y sentir lo bello, la reforma del mundo se lograría de inmediato. Muchas de las historias de la Biblia tratan exclusivamente del poder de la imaginación y el sentimiento. Sintiendo por él es el clamor del buscador de la verdad. Solo la imaginación y el sentimiento pueden restaurar el Edén del que la experiencia nos ha expulsado. El sentimiento y la imaginación son los sentidos con los que percibimos el más allá. Donde termina el conocimiento, comienza el conocimiento. Cada sentimiento noble del hombre es la apertura de una puerta al mundo divino. Miramos a los hombres, no por la altura de sus ciudades, sino por la magnificencia de su imaginación y sentimientos. Elevemos nuestros pensamientos al cielo y mezclemos nuestra imaginación con la de los ángeles. El mundo que nos conmueve es el que imaginamos, no el mundo que nos rodea. En la imaginación yacen los continentes inexplorados, y del hombre excelente futura aventura. Esta conciencia de no finalidad al sentir a Dios ha sido la experiencia de todos los que sinceramente buscan a Dios. Reconocen que su concepción del infinito se ha profundizado y expandido constantemente con la experiencia. Quienes se esfuerzan por comprender el significado de la experiencia y coordinarla con el resto de nuestro conocimiento son los místicos filosóficos, quienes intentan desarrollar esta facultad en sí mismos y profundizar la experiencia. Son los místicos prácticos o experimentales. Algunos, y entre ellos los más grandes, han intentado ambas cosas. La religión comienza en la experiencia subjetiva. La religión es lo que un hombre hace con su soledad, pues en la soledad nos vemos obligados a la experiencia subjetiva. El próximo domingo por la mañana hablaré sobre la actitud religiosa. Este será el último domingo por la mañana que dirigiré el servicio del Dr. Bailes esta temporada. El servicio se celebrará a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire, en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega. Una verdadera actitud religiosa es la salvación del hombre. Dios nunca cambia, somos nosotros los que cambiamos, nuestros ojos espirituales cada vez se agudizan más, y esta ampliación de la verdad nos traerá una paz interior cada vez mayor. La mejor defensa contra el engañoso ataque a nuestra visión mental y moral es el ojo espiritual, o el ojo de Dios. En otras palabras, un ideal espiritual inalterable por las circunstancias, un código de honor e integridad personal, y de buena voluntad y amor hacia los demás. No es lo que eres ni lo que has sido lo que Dios contempla con sus ojos misericordiosos, sino lo que quieres ser. Por las venas del hombre más humilde de la tierra corre la sangre real del ser. Por lo tanto, miremos al hombre a través de los ojos del amor imaginativo, que en realidad es ver con el ojo de Dios. Bajo la influencia del ojo de Dios, lo ideal surge de lo real, como el agua se etérea por el sol en la tierra de las nubes. Cosas completamente distantes están presentes para el ojo espiritual. El ojo de Dios hace del sueño futuro un hecho presente.
No faltan 4 meses para cosechar, mira de nuevo. Si persistimos en esta visión, un día nos levantaremos con la distancia en la mirada, y todo lo que permanece, estancado, cerca de repente carecerá de importancia. Lo dejaremos de lado mientras avanzamos hacia nuestro objetivo lejano. El hombre que realmente se encuentra a sí mismo no puede hacer otra cosa que dejarse guiar por el amor. Tiene ojos demasiado puros para contemplar la iniquidad. Nuestra capacidad para ayudar a los demás será proporcional a nuestra capacidad para controlarnos y ayudarnos a nosotros mismos. El día que un hombre logre la victoria sobre sí mismo, la historia descubrirá que fue una victoria sobre su enemigo. El toque sanador está en la actitud, y un día el hombre descubrirá que solo se gobierna a las almas con serenidad. El poderoso se entrega plenamente solo al más afable. Reconociendo el poder del sentimiento, prestemos atención estricta a nuestros estados de ánimo y actitudes. Cada etapa del progreso humano se logra mediante el ejercicio de su imaginación y sentimiento. Al crear un ideal en nuestra esfera mental, podemos sentirnos en esta imagen ideal hasta que nos convirtamos en uno solo con él, absorbiendo sus cualidades en lo más profundo de nuestro ser. El solitario o cautivo puede, mediante la intensidad de su imaginación y sentimiento, influir en miríadas, de modo que puede actuar a través de muchos hombres y hablar con muchas voces. Extiende tus sentidos, confía en tu tacto, participa en todos los vuelos de tu imaginación y no temas a tu propia sensibilidad. La mejor manera de percibir el bien ajeno es ser más intensamente consciente de él. Sé como mi amigo y siente más la salud, la riqueza y la felicidad que deseas. Las ideas no bendicen a menos que desciendan del cielo y se hagan realidad. Haz que los resultados o logros sean la prueba crucial de la verdadera imaginación. Al observar estos resultados, decidirás llenar tus imágenes de amor y vivir con un ánimo elevado y noble, pues sabrás, como el poeta, lo que siembras, cosechas. Mira, allá en los campos, el sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nació el destino del hombre. Conferencia radial: afirmar la realidad de nuestra propia grandeza. Radio Talk, estación K.E.C. Los Ángeles, julio, 1951. En la creación de una nueva forma de vida, debemos empezar por el principio, con nuestra propia regeneración individual. La formación de organizaciones, organismos políticos, religiosos y sociales no es suficiente. El problema que vemos es más profundo de lo que percibimos. La revolución esencial debe ocurrir dentro de nosotros mismos. Todo depende de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Aquello que no afirmamos en nuestro interior jamás podrá desarrollarse en nuestro mundo. Esta es la religión por la que vivimos, pues la religión comienza en la experiencia subjetiva, como la caridad, comienza en casa. Transfórmense mediante la renovación de su mente, es la fórmula antigua y no hay otra. Todo depende de la actitud del hombre hacia sí mismo. Lo que no puede o no quiere afirmar como cierto de sí mismo jamás podrá desarrollarse en su mundo. El hombre observa constantemente su mundo y se pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué sucederá? Cuando debería preguntarse, ¿quién soy? ¿Cuál es mi concepto de mí mismo? Si deseamos ver el mundo como un lugar más bello y grandioso, debemos afirmar la realidad de un ser más bello y grandioso dentro de nosotros. El propósito último de mi enseñanza es señalar el camino hacia esta consumación. Intento mostrarles cómo el hombre interior debe reajustarse, cuál debe ser la nueva premisa de su vida, para que pueda perder su alma en el nivel que ahora conoce y reencontrarla en el nivel superior que busca. Es imposible para el hombre ver más allá del contenido de su propia conciencia, pues nada existe para nosotros salvo a través de la conciencia que tenemos de ello. El hombre ideal siempre busca una nueva encarnación, pero a menos que nosotros mismos le ofrezcamos filiación humana, es incapaz de nacer. Somos el medio por el cual se efectúa la redención de la naturaleza de la ley de la crueldad. El gran propósito de la conciencia es efectuar esta redención. Si rechazamos la carga y señalamos la ley natural como prueba concluyente de que la redención del mundo por el amor imaginativo es algo inalcanzable, simplemente anulamos el propósito de nuestras vidas por falta de fe.
Rechazamos el medio, el único medio, por el cual debe efectuarse este proceso de redención. La única prueba que vale la pena hacer para determinar si una religión es genuina, si surge de la convicción más profunda del individuo, si es fruto de la experiencia interior. Ninguna religión es digna de un hombre a menos que le brinde una sensación profunda y duradera de que todo está bien, independientemente de lo que le suceda personalmente. Los métodos de conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes, pues conocemos algo mentalmente al observarlo desde afuera, al compararlo con otras cosas, al analizarlo y definirlo. Whitehead ha definido la religión como aquello que un hombre hace con su soledad. Quisiera añadir que creo que es lo que un hombre es en su soledad. En nuestra soledad nos vemos impulsados a la experiencia subjetiva. Es, entonces, que debemos imaginarnos como el hombre ideal que deseamos ver encarnado en el mundo. Sí, en nuestra soledad, experimentamos en nuestra imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si hubiéramos alcanzado nuestra meta. Con el tiempo nos transformaremos en la imagen de nuestro ideal. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del hombre nuevo, hablad cada uno con la verdad a su prójimo. El proceso de convertir un hecho de ser en un hecho de conciencia, se realiza mediante la renovación de nuestra mente. Se nos dice que cambiemos nuestro pensamiento. Pero no podemos cambiarlo a menos que cambiemos nuestras ideas. Nuestros pensamientos son la efusión natural de nuestras ideas, y nuestras ideas más profundas son la persona misma. El fin del anhelo es siempre ser, no hacer. Aquíétate y recuerda, soy lo que deseo. Esfuérzate siempre por ser. Las reformas externas son inútiles si tu corazón no está reformado. Se entra al cielo no frenando nuestras pasiones, sino cultivando nuestras virtudes. Una vieja idea no se olvida fácilmente, sino que es desplazada por nuevas ideas. Desaparece cuando una idea completamente nueva y absorbente ocupa nuestra atención. Los viejos hábitos de pensamiento y sentimiento, como hojas secas de roble, persisten hasta que son reemplazados por otros nuevos. La creatividad es básicamente una receptividad más profunda, una susceptibilidad más aguda. El sueño futuro debe convertirse en un hecho presente en la mente de quien quiera transformar su vida. Toda gran visión exterior está precedida por un periodo de profunda absorción. Cuando esa absorción se llena de nuestro ideal más elevado, cuando nos convertimos en ese ideal, entonces lo vemos manifestarse en nuestro mundo y nos damos cuenta de que el presente no se desvanece en el pasado, sino que avanza hacia el futuro. Así es esencialmente como transformamos nuestro futuro. Un ahora, que está en otro lugar, no tiene para nosotros un significado absoluto. Solo reconocemos el ahora, cuando está al mismo tiempo, aquí. Cuando nos sentimos en el estado deseado, aquí y ahora, verdaderamente hemos transformado nuestro futuro. Es cambiar tu futuro, el que espero explicarles en detalle el próximo domingo por la mañana cuando hable con el Dr. Bailes a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega. Mi propósito es impulsarlos a un concepto más elevado de sí mismos y explicarles con tanta claridad el método para lograrlo que cada uno de ustedes salga del servicio el domingo por la mañana como un ser transformado. Las personas desanimadas necesitan urgentemente la inspiración de grandes principios. Debemos volver a los principios básicos si queremos hablar con una voz que encienda la imaginación y conmueva el espíritu. Debo repetirlo. En la creación de una nueva forma de vida, debemos comenzar desde el principio con nuestra propia individualidad. Regeneración. Del hombre su principal engaño es su convicción de que puede hacerlo todo. Todos creen que puede, todos quieren hacerlo y todos preguntan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es imposible hacer nada. Hay que existir. Nos cuesta aceptar que no hacemos nada por nosotros mismos. Es especialmente difícil porque es la verdad, y la verdad siempre es difícil de aceptar para el hombre. Pero, en realidad, nadie puede hacer nada. Todo sucede, todo lo que le sucede al hombre, todo lo que él hace, todo lo que proviene de él, todo esto sucede,
y sucede exactamente del mismo modo que la lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las regiones superiores de la atmósfera. Este es un desafío para todos. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos en las regiones superiores de nuestra alma? Todo depende de la actitud del hombre hacia sí mismo. Lo que no reconozca como cierto en su interior jamás podrá desarrollarse en su mundo. Un cambio de concepto del yo es el ajuste correcto, la nueva relación entre la superficie y la profundidad del ser humano. Profundizar es, en principio, siempre posible, pues la profundidad última reside en cada uno, y solo es cuestión de tomar conciencia de ella. La vida nos exige la disposición a morir y a renacer. Esto no significa que muramos en la carne. Morimos en el espíritu del viejo hombre para convertirnos en el nuevo, y entonces vemos al nuevo hombre en la carne. Sujeción a la voluntad de Dios, es una expresión antigua, y creo que no hay otra mejor. En esa entrega al ideal que deseamos expresar, todo conflicto se disipa y nos transformamos a la imagen del ideal en el que descansamos. Se nos dice que el hombre sin vestido de boda alcanza el reino fingiendo astutamente. No cree en su interior lo que practica en el exterior. Parece bueno, amable y caritativo. Usa las palabras adecuadas, pero en su interior no cree nada. Al entrar en la intensa luz de aquellos mucho más conscientes que él, deja de engañar. Un vestido de boda simboliza el deseo de unión. No desea unirse a lo que enseña, aunque sea la verdad. Por lo tanto, no lleva traje de bodas. Cuando nos unimos a la verdad, nos despojamos de la vieja naturaleza y nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. La verdad despojará a los astutos impostores de su falsa aristocracia. La verdad, a su vez, será conquistada y gobernada por la aristocracia de la bondad, la única cosa inconquistable del mundo. Lo que ya fue. 6 de octubre de 1959. Esta plataforma se ocupa únicamente del gran secreto de la vida. Aquí estamos convencidos de que el poder supremo que creó y sustenta el universo es la imaginación divina, y que no difiere de la imaginación humana salvo en su intensidad. Así, Dios en el hombre es su maravillosa imaginación, eso es Dios. Les decimos que la imaginación crea la realidad, pero tengan presente que, a este nivel humano en la Tierra, requiere tiempo y persistencia. Si persistimos en la imagen, vivimos en ella, dormimos en ella, respiramos en ella, se cristalizará en forma tangible. Noche tras noche, analizamos diferentes facetas de este verdadero gran secreto, y al recurrimos al libro más grande del mundo sobre la imaginación, lo tratamos de manera diferente. Así pues, al recurrimos a él, tengan presente que la Biblia se dirige a la imaginación, no al hombre de sentido común ni al hombre de razón, aquel que está perdido, muerto o profundamente dormido. Tomaremos un versículo sencillo y les mostraremos por qué no está dirigido al hombre natural. Eclesiastés 3:15, lo que es, ya fue, lo que ha de ser, ya fue, y Dios busca lo que ha sido desechado. El hombre natural no puede comprender esto, pues para él la realidad se basa únicamente en la evidencia de los sentidos. El hombre racional podría justificar el final del versículo, diciendo que si tiene algún significado, entonces el escritor debe referirse a la recurrencia. El sol sale todos los días, la luna completa su ciclo y las estaciones van y vienen. Si tomáramos una fotografía del universo hoy, los científicos podrían calcular cuánto tardará en volver a este punto de la imagen. Así que el hombre intelectual podría justificar el versículo, pero no es eso lo que significa, pues no está dirigido al hombre racional ni al hombre sensato, sino al hombre imaginativo. ¿De qué se trata? Lo que es, ya fue, lo que ha de ser, ya fue, y Dios busca lo que ha sido desechado. Se nos dice que Él creó al hombre genérico, varón-mujer, a su propia imagen y lo llamó hombre. Luego nos dicen que este hombre fue expulsado, y los sacerdotes nos dicen que fue expulsado por algún pecado original. Envío a mi hija a la escuela para prepararla para la vida en el mundo, no para castigarla, pero para ello debo enviarla. En Barbados tenemos un buen sistema escolar, aunque no más allá de la secundaria,
y cuando era niño allí veía a estos niños llegar de las otras islas al comienzo del año escolar con su ropa nueva y sus libros nuevos. Pensaban que era emocionante, sin saber de qué se trataba. Pero entonces llegó el momento de que los padres los despidieran con un beso y los dejaran en ese lugar extraño, y muchos niños lloraron hasta quedarse dormidos no solo una noche, sino todo el trimestre, tal era su nostalgia y soledad. Pero los padres lo hicieron con amor y los dejaron allí. Muchos enviaron a sus hijos a Inglaterra para que cursaran estudios superiores, con un gran sacrificio, y no podían permitirse traerlos de vacaciones a casa, así que tuvieron que esperar años para volver a verlos. Pero lo hicieron por amor y solo por amor. Un ser infinito de amor nos hizo lo mismo. Estábamos muertos. Estábamos completamente creados y perfectos, pero éramos como la estatua de Galatea. Y luego, para vivificar al hombre y hacerlo como Dios, tuvo que expulsarlo no del espacio, sino de la mente. Así que Dios se hizo hombre, lo que estaba muerto, y para hacerlo tuvo que rebajarse a este nivel que, en comparación con los estados superiores, se llamaría muerto. Esta vestidura de piel que visten ha sido una larga preparación para el Hijo de Dios. Se nos dice, y los vistió con vestiduras de piel. Es con fines educativos. ¿Por qué estamos aquí? Para crear imágenes. El universo entero es una imagen de la fantasía cósmica. Estamos aprendiendo, así que comenzamos con las cosas más sencillas, un trabajo, un nuevo hogar, un cambio de entorno. Lo hacemos de la misma manera que nuestro padre lo hizo, pero esto es un aula, así que cometemos errores, pero la culpa no es nuestra, porque aún no estamos despiertos. Existía el sistema perfecto, existente para su creador, y luego Dios liberó ciertas partes de él, y así, preparó el camino para el regreso de sus desterrados. Dios busca lo que ha sido expulsado, para poder decir, mi hijo, que estaba muerto, ahí, ha vuelto a la vida. Así que somos nosotros a quienes Él busca. Hay algo escondido en este abrigo de piel que Él está buscando. Debemos ir más allá de los sentidos y comenzar a crear. Por eso les digo a todos que debemos comenzar el arte de crear, sin importar cuán simple o grande sea la cosa, sin importar que sea lo que se esté creando. Creamos por fe, y la fe es creer en lo que aún no se ve. Creamos al construir una imagen que implica que ahora tenemos lo que deseamos en este mundo, y si somos fieles, lo haremos realidad, y al hacerlo, comenzamos a recorrer este camino laberíntico hacia el regreso de su Hijo. A quien Dios ha afligido, lo consolará y lo llamará amigo. Así que, si te sientes herido, no creas que fue por lo que hiciste en el pasado. No. Recorremos los caminos laberínticos que Él ha preparado para el regreso de su Hijo. Así, el Hijo finalmente despierta y camina conmigo por todo el camino de estos estados. Puedes crear cualquier cosa en este mundo si sabes quién eres, y si no lo sabes, estas plataformas existen para enseñarte, pues todos estamos entrelazados. Puedes pensar que eres insignificante, incluso puedes estar en la cárcel, pero incluso tras las rejas estás creando. Y no tienes por qué permanecer en la cárcel si sabes quién eres. ¿Alguna vez has volado sobre un lago o sobre el océano? Un amigo llegó hace poco desde San Diego. Había estado en la marina y siempre había tenido barcos, pero nunca antes había observado lo que veía ahora desde el aire. Estaba en la costa cuando el avión despegaba de San Diego, y al mirar hacia abajo vio un pequeño barco de 9 metros que venía en dirección contraria. Observó la estela del pequeño barco y la vio ensancharse, sin que nada la interrumpiera. Cuando su avión giró tierra adentro, volaba a 500 kilómetros por hora, pero al mirar atrás se dio cuenta de que este pequeño barco, a unos 30 nudos, estaba perturbando todo el Pacífico. Hasta donde alcanzaba la vista, esta estela se movía sin que nada pudiera detenerla, y el ocupante del barco no tenía ni idea de lo que hacía. Todos somos así. ¿Crees que puedes imaginar sin afectar a los demás? Es como la estela, con el tiempo, abarca el mundo entero. Empieza como una pequeña V, pero se va ensanchando. Todos nos veremos influenciados de alguna manera por mi patrón.
Si uno sabe lo que quiere para sí mismo o para los demás y se mantiene fiel a ello, no tiene que preguntarse, ¿quién me ayudará? Porque cada persona que deba desempeñar un papel, lo hará para hacer posible la realización de ese sueño. Una señora me dijo la otra noche, mira mis manos. Hace una semana estaban ampolladas como si estuvieran con ácido, ahora no hay cicatriz, pero me tomó 5 días de revisión lograr lo que ves. Durante innumerables días antes de esto, nada ocurrió, pero 5 días de revisión lograron esto. Ella produjo este cambio en su propio cuerpo. Esto parece una estupidez para el hombre racional, para el griego es una necedad y para el judío, un obstáculo. Significa que el hombre de razón no puede comprenderlo, no puede creer que se pueda crear con la imaginación. El camino está preparado para ti, pues hay innumerables estados, y podemos crear estados para liberar a otros y sacarlos de aquellos en los que han caído. Estamos aquí en la tierra como en una gran escuela. No fuimos enviados aquí para ser castigados, sino para aprender a ser creadores como nuestro Padre. No existe el pecado original, pues Dios decidió enviarme a la escuela. De hecho, estaba muerto. Existía solo para Dios, el creador del sistema perfecto, y luego vino la decisión de someterme a esta escuela con la esperanza de ser liberado en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Si se les diera la opción, ¿qué niño iría a la escuela? Pero amando al niño, los padres los someten a esa formación. ¿Cuántos años se les quitan a los niños para dedicarlos al aprendizaje? Lo mismo ocurre con nosotros, solo que es una escuela más amplia. Así que nadie les diga que hicieron algo malo al nacer. Estas capas de piel fueron preparadas para nosotros, pues ayudan al hombre a tomar conciencia de la realidad invisible. Y luego, ciertos maestros enviados por Dios les hablan del único valor del mundo, despertar. Pero si al despertar deseas un hogar mejor, un mejor trabajo, mejor salud, entonces intenta crearlo. El fracaso no importa, estás aprendiendo. Si persistes, triunfarás. Creas por fe. Por fe se crearon y se mantuvieron los mundos. Las cosas que se hacen de cosas que no aparecen. Entonces, ¿cómo serías si fueras el hombre que quieres ser? Ve el mundo como te gustaría verlo. Permítanme definirles la imaginación. Es una sensación espiritual, pero la palabra espiritual, para la mayoría de nosotros es algo inapropiado, lo incorpóreo, en contraposición a lo corpóreo. Pero la imaginación es el poder de percibir lo que está ausente en los sentidos. Tomemos una rosa, no hay ninguna aquí, pero ahora mismo, ¿podrías sentirla de alguna manera? ¿Olerla? ¿Tocarla? Puedo, aunque esté ausente en los sentidos. Eso es imaginación. Si la imaginación crea la realidad, la percepción de lo que está ausente en los sentidos la hace realidad. Tenemos innumerables casos que lo demuestran. La imaginación es el poder de percibir lo que está ausente en los sentidos, y si perseveras, trasciendes al hombre sensitivo y al hombre racional. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo puedo discernir mi hogar espiritualmente? No puedo verlo con mis ojos físicos ni tocarlo con mis manos, pero en la imaginación puedo hacer ambas cosas. Podrías decir, no tengo hogar. Pues bien, puedes hacer lo mismo con un hogar que aún no posees. Hazlo con fondos que no posees ahora. Nada huele igual que el dinero, ni suena igual. Si lo que quieres es dinero, usa todos tus sentidos para hacerlo realidad. Pero no digas, lo percibo porque sé que está ahí. Para ejercitar la imaginación, ves algo que aún no está ahí. Entonces trascendemos al hombre natural, como la mujer que en 5 días transformó completamente sus manos. Todos estamos aquí para crear imágenes y aprender lecciones, y el ser que te envió aquí vino contigo y nunca te ha abandonado. Se convirtió en ti y te iluminó consigo mismo. Al iluminar al hombre, despertó a través del pasaje preparado para él hacia esta escuela llamada tierra. Y luego, al ser elevado, es abrazado y se le entrega el anillo y el becerro cebado.
porque este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive de nuevo. Pues el primer estado fue la muerte y luego viene la reanimación de este estado. Estaba perdido y ahora se encuentra de nuevo. Lo que es ya fue, lo que ha de ser ya fue, y Dios busca lo que fue expulsado. Así que lo expulsa sacándolo de la mente. Busca a Jacob en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, a Jesús. Porque cuando lo encuentra, Él es Jesús. Al encontrarlo, suya es la realidad del ser, que es Jesús. Lo encontrará en cada ser del mundo. Cuando esto comience a despertar en ti, la vieja forma no podrá contenerlo, como tampoco el vino nuevo puede contenerse en odres viejos. No puedes tomar este vino nuevo de verdad y confinarlo al viejo dogma, lo destruirá. Por lo tanto, debe tomar una nueva forma a medida que el espíritu comienza a despertar en uno. Así que crea tu imagen y no le pidas ayuda a nadie, pues, como la estela de un barco, cambiará el mundo entero si es necesario para que tu drama se cumpla. Todo en el Pacífico tuvo que encontrarse con esa estela, nada pudo detenerla. Eres el arca de Dios y lo que imaginas influye en todos los demás que también imaginan. Así que la imaginación cambia las cosas. No la bases en hechos. La verdad, tal como la vemos, no se limita a los hechos, sino que depende únicamente de la intensidad de la imaginación. Todos pueden hacerlo, pero a menudo la razón interfiere. Un amigo me contó esta noche que deseaba la solución a cierto problema y se la concedieron. Dijo, le recé al ser interior. Era un panorama financiero y obtuvo la solución, pero le pareció tan absurdo que no la aplicó. Aunque participó, le trajo todo lo que deseaba. La razón interfirió y no invirtió su dinero en cierta empresa. La razón se interpone entre el hombre sensible y el hombre imaginativo. ¿Has leído El genio pródigo, la vida de Nikola Tesla? Decía que no había nada que no estuviera en la imaginación. Concibió la corriente alterna, y cuando Edison le dijo que era imposible, respondió, pero la veo, y la detengo y la pongo en marcha. Y cuando llevaron su modelo a la fábrica, no le cambiaron ni un ápice. Un amigo mío, violinista, cortó un modelo preciso de algo que había visto en su mente. Era una caja plegable como las que ahora usan los grandes almacenes para guardar vestidos y demás. La patentó y vendió su patente por $10,000. Nadie en este país ha usado ese tipo de caja. Harry Webb la obtuvo en una visión. El fabricante ganó millones. Harry no trabajó para conseguirla. La razón se suspendió y esto se hizo realidad. Aplica este principio a las pequeñas cosas de la vida y que nadie te diga que es demasiado material, los mismos te pedirán lo que sea cuando lo descartes. Estás aquí, en esta escuela, para crear con tu imaginación y hacerlo por fe. Imagina y crea los conceptos más nobles para ti o para los demás y vive en ellos, y de una manera que desconoces, influirás en la vida de todos en el mundo, y todos los que sean necesarios para hacer realidad tu sueño serán atraídos hacia él y te serán traídos. Incluso quienes intentan jugarte una mala pasada y creen que lo hacen con mucha astucia, descubrirán que lo que hicieron les jugará una mala pasada a ellos mismos. Influyes en todos en este mundo cuando imaginas. ¿Quién sabe si estar ahora en aislamiento perturba al mundo entero? Nunca será acusado, porque no está afuera. Pueden encontrar una causa aproximada, pero no pueden culparlo por estar en una celda. Sin embargo, pudo provocar una oleada de odio desde lo más profundo de su ser. Por eso es tan importante imaginar con sabiduría. Solo hay un ser que despierta, y ese es Dios, y fuimos puestos en esta escuela con amor, aunque muchas noches, como los niños, lloremos. Padres amorosos aquí han enviado a sus hijos reacios a la escuela, un Padre celestial amoroso los envió aquí en la tierra. Aplíquenlo y usen el mayor talento del mundo, que es el mismo. Eso es la imaginación. No puedo describirles la emoción que les espera al comenzar a vivir por la imaginación. Y entonces podrán atravesar todos estos estados que fueron preparados para el regreso de sus desterrados.
Ningún estado quedó sin establecer antes de que él arrojara a su Hijo a las profundidades para que ascendiera. Así como Él es la vida del hombre, es realmente Dios quien asciende. Así nos liberamos de estados y, al mismo tiempo, liberamos a otros del mismo estado. No importa lo que haya hecho una persona, solo está en un estado y puede ser elevada. Cuando empecemos a despertar, empezaremos a consolar y sanar. Dios aflige a quien lo hace para que tenga un fin sano, y eso fue para que despertara. Este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. La bestia más monstruosa que jamás haya pisado la tierra no puede perderse, pues Dios también está presente en ella. Si alguien pudiera perderse, Dios también podría perderse, pues se convirtió en su hijo para despertar a ese hijo como Dios. Así que haz realidad tu sueño y vive en él, y se hará realidad. Se nos dice que, al sembrar el sembrador, la semilla cayó en 4 tipos de tierra. La primera no está preparada, es el camino, y ninguna semilla echó raíces. Estos son los que no escucharán. Luego encontrarás a alguien que acepte esta enseñanza, pero caerá en terreno pedregoso. Obtienen algo nuevo, pero no tiene raíz. Lo primero que dicen es, oh, habría sucedido de todas formas. El tercero cayó entre espinos y cardos. Crece más profundo que el que estaba en la roca, pero realmente creen que solo con dinero se pueden conseguir cosas, y así la enseñanza fue ahogada por las espinas de su incredulidad. Luego está el terreno bien preparado, que arraiga profundamente y produce 50 y 100, preparado para tu educación, y todo está entretejido en los laberintos de tu propia mente. Y entonces aprendes a caminar con la sensación de tu deseo cumplido, y puedes crear estados a partir de este alfabeto celestial de Dios, y entonces descubrimos que toda la historia de la Biblia es una historia real, vista a través de los ojos de quienes la escribieron. Es la historia del alma humana y algún día sabrás qué está sucediendo en ti, y entonces avanzará rápidamente y comprenderás la visión que antes no entendías. Entonces podrás decir, ¿todo el libro habló de mí? Así que, hablando del que Dios busca, el que estaba perdido, ¿quién lo encontró? Dios lo encontró. Lo ves desarrollarse en tu interior. Y entonces ves que, de ahora en adelante, no puedes usar la botella vieja ni el marco viejo, pues la visión es diferente y no puedes poner tela nueva en ropa vieja, ni vino nuevo en botellas viejas. Y tus amigos te dicen que si haces esto, no tendrás oyentes. Pero deben seguir a ciegas, porque se les ha dado el vino nuevo. No ven a nadie importante ni consideran a los sabios ni a los necios como seres supremos, sino que los ven pasar por estos estados en los que todos podemos caer al ser educados, al pasar del estado de muerte a la libertad divina de los hijos de Dios. Así que si tienes una visión, no dejes que la razón interfiera, como mi amigo que perdió $50,000 porque permitió que la razón interfiriera y no siguió la respuesta que le dieron. La razón separa al hombre natural, sensible, del hombre imaginativo. Blake dice, quienes reprimen el deseo lo hacen porque el suyo es lo suficientemente débil como para serlo, y quien lo reprime, o la razón, usurpa su lugar y gobierna a quienes no desean. Y al ser reprimido, se vuelve gradualmente pasivo, hasta que es solo la sombra del deseo. Si deseas la recuperación de un amigo, no lo reprimas, porque entonces la razón lo reprimirá. Que nadie te diga que sufre por el pasado. Solo estás llamado a perdonarlo. No eres el juez. Que nadie te diga que tu padre castiga. Parece que sí, pero es con un propósito, yo mato, yo curo, yo hiero, yo doy vida, etc. Elige la vida, pero debe haber lo contrario para despertarte. Pero podemos elegir del árbol de la vida, que es la verdad y el error. Así que libera a cualquiera del estado en el que ha caído. Ahora. ¿Ven lo que quiso decir el profeta? Lo que es, ya fue, lo que ha de ser, ya fue, y Dios busca lo que ha sido desechado, porque la escuela está preparada para el despertar del Hijo de Dios.